Cuando hablemos de los ángulos directores, vamos a estar hablando del ángulo que forma ese vector con el eje X, con el eje de la abscisa. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que sobre el plano cartesiano, un vector, vamos a llamarle este vector U, va a tener unas coordenadas sobre el eje X, U sub 1, y sobre el eje Y, U sub 2. Y el ángulo que se forma aquí, que le vamos a llamar phi, sabemos que la tangente de phi es igual a U sub 2 menos 0 sobre el eje Y, ¿verdad? Y2 menos Y1, U sub 1 menos 0 sobre el eje X, o sea, U sub 2 sobre U sub 1. Que, lógico, coincide con lo que ustedes ya saben de trigonometría. U sub 2 es este segmento acá, que también coincide con el lado opuesto del triángulo rectángulo que forman el segmento de magnitud U sub 1 y este segmento de magnitud U sub 2. O sea que como usted divide al lado opuesto sobre el lado adyacente, pues tiene U sub 2 menos U sub 1, ya sea por todo. O sea que phi es igual al arco tangente de U2 sobre U sub 1. O sea, de la componente cartesiana J sobre el eje Y entre la componente cartesiana sobre el eje X. Pero no solamente llegamos a esa conclusión. Imagínense que lo que yo tuviera es solamente la magnitud de U. ¿Sí? Yo pudiera inmediatamente, teniendo la magnitud y el ángulo, identificar las componentes U sub 1 y U sub 2. ¿Por qué? Porque yo diría que U sub 1, esto ya ustedes lo aprendieron también en trigonometría recientemente, U sub 1, que la componente sobre el eje X, sería igual. ¿Qué podemos verificar? No solamente podemos conseguir los ángulos, el ángulo director, teniendo el ángulo director y teniendo la magnitud del vector, podemos conseguir sus componentes cartesianas. Por ejemplo, asumamos que tenemos la magnitud del vector, que es el vector U, su magnitud es la norma de igualdad, tenemos la magnitud del vector U. Yo puedo considerar que la componente sobre el eje Y, U sub 2, es igual a la magnitud del vector U por el seno del ángulo director, o por el seno de phi. Y eso ya ustedes lo sabían de trigonometría, porque el seno de phi es igual al lado opuesto, U sub 2, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la magnitud de U. No puedo decir sobre U porque U es un vector. Y el seno es el cociente entre dos números reales. Lo tengo que dividir U sub 2, que es un número, sobre la magnitud del vector U. Por lo tanto, si yo tengo la magnitud dividiendo, ¿no?, tendría que U sub 2 sería la magnitud de U por el seno de phi. De igual manera, U sub 1 sería la magnitud de U por el coseno de phi. Y ahí llegamos a algo muy interesante. La representación de un vector a partir de la magnitud y el ángulo director, porque yo podría terminar diciendo que el vector U es igual a U sub 1 más U sub 2, o sea, U sub 1 I más U sub 2 J, que es igual a la norma de U por el seno de phi en I más el coseno de phi en J. Y con eso tenemos, primero, si tengo las componentes U1 y U2, puedo conseguir el ángulo director. Pero si lo que tengo es el ángulo director y la magnitud del vector, puedo conseguir sus componentes cartesianas, U1 y U2,
partiendo de los conocimientos que ya tenemos de trigonometría.